Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Sabemos que es complicado con todos los compromisos de trabajo, compromisos del hogar. Por eso siempre es bueno ver que haya una asistencia más o menos como la de hoy. Bien, seguimos, como decía el pastor Joel, con nuestra serie de estudios llamada Epístolas Generales. Recordando que las epístolas generales son Santiago, la primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, la epístola de Judas y por supuesto la carta a los Hebreos. Hoy continuamos con nuestra entrega de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Hoy sería la segunda sesión de este estudio. Y el estudio de hoy lleva como título Testimonio. Testimonio. El primero se llamó Identidad. El de hoy lo llamaremos Testimonio y más adelante ya veremos por qué se llama así. Yo he querido hacer como una especie de estudio del personaje de Pedro simultáneamente. Vamos a estudiar la carta, pero vamos a conocer un poquito del corazón del autor, que es el apóstol Pedro. Por eso no se sorprendan si al principio de cada estudio vamos viendo distintos episodios de la vida de este interesante personaje que todos conocemos. Miren, en los evangelios hay muchos milagros de Jesús, de diversa índole. Vemos a Jesús mostrando su dominio sobre la naturaleza, sobre la vida y la muerte, sobre la enfermedad, sobre los espíritus y distintos tipos de milagros que son muy famosos, muy conocidos en la iglesia y también a nivel popular, en la cultura. Pero hay un milagro en particular que no es tan conocido, no es tan famoso, digamos. Yo diría que es un milagro subestimado de Jesús. De este milagro no se suele hablar en los púlpitos, en las reuniones, en las charlas de sobremesa. Se suele pasar por alto porque no es tan espectacular, no es tan impactante. Pero quisiera que lo repasemos un poquito hoy. Es un milagro que evidentemente no ocurrió frente a una gran multitud, como muchos de los milagros de Jesús. Ni siquiera ocurrió frente a los 12 discípulos. Es más, es tan discreto que ni siquiera ocurrió frente al círculo íntimo de Jesús, el cual mencionábamos en el estudio pasado, es decir, Pedro, Juan y Jacobo. Este milagro ocurrió única y exclusivamente en presencia de Pedro. Pedro fue el único testigo de este milagro. Y me estoy refiriendo a una pesca milagrosa, pero no esa, la que ustedes están pensando, ni esa otra tampoco. Es un hecho en el cual Jesús manifiesta su poder sobre la creación, digamos. Jesús manifiesta su soberanía sobre toda la creación, sobre los seres vivos, la naturaleza, pero a la vez y de forma muy paradójica muestra su humildad en el mismo milagro. Jesús muestra que Él es soberano de la creación y a la vez, simultáneamente muestra que está dispuesto a someterse a las instituciones terrenales. Vamos a leerlo para que nos sirva de contexto de nuestro estudio de hoy. Se encuentra en Mateo 17. Mateo 17, versículos 24 al 27. Jesús y sus discípulos acaban de bajar del monte de la transfiguración, en donde
el círculo íntimo de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, fueron testigos de la gloria manifiesta de Jesucristo, por lo menos de una parte de su gloria visible. Ahora se encuentran en Capernaum. Capernaum es una ciudad muy importante en el ministerio de Jesús. Y por cierto, es la ciudad donde vivía Pedro. De hecho, es probable, aunque no está 100% claro esto, pero es muy probable que esto que vamos a ver ocurriera en la casa de Pedro. Sabemos que es en una casa, pero no sabemos con certeza, aunque es muy probable que haya sido en casa de Pedro. Sucede que los recaudadores de impuesto del templo, se acercan a Pedro, que está llegando a esta casa, y le hacen una pregunta muy específica y muy malintencionada. Ellos le preguntan a Pedro que si su maestro, es decir, Jesús, no pagaba el impuesto del templo. El impuesto del templo, mis hermanos, era un impuesto de 2 dracmas que todo varón judío mayor de 20 años debía pagar anualmente. Eso era para, digamos que para mantenimiento del templo. 2 dracmas, tomen nota. Pedro se toma la libertad, como siempre, estamos hablando de Pedro, que siempre habla cuando no debería hablar. Pedro se toma la libertad de responderle por su cuenta a estos hombres, a estos recaudadores de impuestos, y les responde por Jesús, porque la pregunta se supone que debía responderle a Jesús, pero él se toma la libertad de responder y él les dice que sí, que Jesús pagaba ese impuesto. Dicho esto, esa respuesta, Pedro entra a la casa y allá adentro está Jesús. Desde que Pedro entra a la casa, Jesús ya sabe lo que ocurrió afuera. Él no estaba ahí, pero estamos hablando de Dios encarnado. Jesús ni siquiera espera que Pedro hable y le hace una pregunta a Pedro directamente. Pedro le responde. Entonces Jesús le da una orden muy extraña a Pedro. Vamos a leerlo. Mateo 17, 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: Pedro, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego, y esto se puede traducir como entonces o por lo tanto, esa palabra luego de la Reina Valera del 60. Luego, los hijos o entonces los hijos están exentos. Es decir, no tienen la responsabilidad de pagar el impuesto. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Dáselo por mí, Jesús, y por ti, Pedro. Bendita sea la palabra del Señor. Como les dije anteriormente, 2 dracmas era el monto equivalente que debía pagar cada hombre mayor de 20 años por el mantenimiento del templo. Ese era el impuesto del templo. Eso fue variando a lo largo de la historia, es una historia muy larga, pero en ese momento eran 2 dracmas. 2 dracmas era equivalente a 2 días de trabajo, era el salario de 2 días de trabajo. Y este era precisamente el monto del impuesto. Cuando le preguntan a Pedro si su maestro, es decir, Jesús, no
pagaba o no sentía que tenía la responsabilidad de pagar ese impuesto, la respuesta impulsiva de Pedro es que sí. Jesús, que lo sabe todo, antes de que Pedro pronuncie palabra, le hace una pregunta retórica. Es una pregunta que funciona casi como una parábola. Los reyes de la tierra, Pedro, ¿le cobran impuestos a quién? ¿A sus hijos o a los extraños? Y Pedro le responde: a los hijos de los extraños, si tiene sentido. Jesús le dice, entonces quiere decir, estoy parafraseando a Jesús, quiere decir que los hijos del rey están exentos de ese impuesto. No tienen por qué pagar ese impuesto. En esta mini parábola, Dios es el rey, Jesús vendría siendo el hijo del rey y los extraños son los judíos comunes y corrientes, los que deben pagar el impuesto. Lo que Jesús quiere decirle a Pedro es: yo soy el hijo de Dios, por lo tanto yo estoy exento de pagar ese impuesto. La Biblia no dice exactamente cuál fue la reacción de Pedro en ese momento, pero yo supongo que Pedro estaba muy avergonzado y que Pedro pensó en ese momento más o menos como: bueno, y yo que acabo de decirle a esta gente que sí, ¿y qué hago ahora? Hoy le digo que no. Entonces Jesús le dice, no, para no, déjame decir la palabra exacta que él usa. Él dice, para no ofenderles, haz esto, esto, esto y aquello. Entonces, Pedro obedece, va a ir al mar y va a lanzar el anzuelo. Vamos a ver qué sucede. Jesús se adelanta y le dice lo que va a suceder. Le dice, mira, cuando tú vayas al mar, sabemos ya que es el mar de Galilea, lanza el anzuelo, un pez va a aparecer y va a morder el anzuelo, le vas a abrir la boca y dentro de la boca del pez va a haber una moneda que se llama estatero. Un estatero también se conoce como dracma, es el equivalente a 4 días de trabajo. 4 días de trabajo. Pero el impuesto por el templo es un pago equivalente a 2 días de trabajo. ¿Y qué pasó? Bueno, porque él le dijo, tú vas a pagar por mí en primer lugar y por ti. Por eso dentro de la boca de ese pez va a haber un dracma o un estatero. Y esta es la parte más impresionante. Jesús no solamente dice que sí, que él la va a pagar, sino que se pone a él al principio, dice, eso tú lo vas a pagar por mí y por ti. Él le acaba de decir que el Hijo de Dios, en forma de parábola, está exento de pagar impuestos. Sin embargo, está accediendo a pagar. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado, el creador y sustentador del universo. Realiza un milagro aquí para que Pedro, la piedra sobre la cual edificará su iglesia, pudiera ser testigo de su dominio sobre la naturaleza. Y sin embargo, el Hijo de Dios, que tiene el control de toda la creación y que prepara un pez aquí de la misma manera que Dios preparó un pez para que se trague a Jonás, con la misma autoridad y la misma prerrogativa divina, prepara un pez para que muerda el anzuelo de Pedro y tenga en su boca una moneda, para someterse a esa ley que tiene una mezcla de ley de Moisés con ley de los judíos, porque Moisés instauró esta ley de este impuesto, pero no era exactamente así. Con el tiempo se fue modificando. Sin embargo, Jesús no discute nada de eso. Está bien, yo lo voy a pagar. Él pudo haber salido, pudo haber abierto esa puerta y decirle a los recaudadores, miren, díganle a sus jefes
que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo no tengo que pagar ese impuesto. Él pudo haber hecho eso con toda autoridad. Sin embargo, él escogió someterse en ese momento a las leyes, a las autoridades terrenales. Pero tampoco sacó una moneda de su bolsillo. Él la hizo aparecer de una forma milagrosa porque tenía que enseñarle algo a Pedro. Él quería que Pedro fuera testigo de su poder y a la vez de su humildad y de su sumisión ante las autoridades terrenales de ese momento. Que Pedro pudiera ver cómo el Hijo del Dios viviente, que él mismo había llamado el Hijo del Dios viviente por revelación de Dios, dejaba de un lado su autoridad y su dominio sobre la creación para someterse a obediencia. Ese milagro, hermanos, un milagro tan discreto, pero cargado de mucho significado, marcó de forma tal a Pedro que años después, ya habiendo Jesús muerto, resucitado y ascendido al cielo, ya Pedro convertido en un líder maduro, Pedro escribe en su primera carta, en esa parte que hoy llamamos el capítulo 2, exhortándoles a los hermanos expatriados que tengan una conducta irreprochable frente a la sociedad, frente a las autoridades terrenales, es decir, que tengan un testimonio, y de ahí el título de nuestro estudio de hoy. Pedro les exhorta a estos hermanos no solamente que se sometan a las instituciones, sino específicamente a los reyes y gobernantes. De hecho, exhorta a los sirvientes, a los esclavos en ese momento, que se sometan a sus amos, para que no sean piedra de tropiezo, sino más bien que cuiden su testimonio como cristiano delante de aquellos que no lo son, para que no les den motivos, válidos para murmurar, para criticarlos. Es decir, que si lo criticaban sea porque quisieran, por calumnia, pero no con razón válida. Vamos a leer Primera de Pedro, y ya les dije que el título del estudio de hoy es testimonio. Vamos a tener eso en mente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 16. Del 11 al 16, digan amén si lo tienen. Y dice así la palabra de Dios a través de su siervo, el apóstol Pedro. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis, atención, callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bendita sea la palabra del Señor.
El apóstol Pedro aquí, como buen discípulo, está poniendo en práctica lo aprendido, lo que aprendió de su maestro, y está poniendo en práctica y enseñándolo a la vez. Está exhortando a estos hermanos de la dispersión, a los que llama extranjeros y peregrinos, que no se dejen llevar de los deseos carnales, que tengan una conducta irreprochable entre los gentiles, para que no les den motivos válidos para calumniarlos. En otras palabras, él le quiere decir más o menos esto: miren, ellos como quiera van a hablar de ustedes, pero procuren que cuando hablen mal de ustedes no tengan razón, que todo sea calumnia y especulación, que si van a hablar mal de ustedes, no sea porque ustedes han mostrado una conducta reprochable, que no sea porque ustedes están pecando en medio de la sociedad. Más bien, muéstrense como ejemplos de ciudadanía, como ejemplos de hombre de bien o de mujer de bien. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios, en algún momento ellos, los gentiles, pudieran considerar el testimonio de ustedes y glorificar a Dios el día de la visitación. Pedro los está llamando aquí a someterse a toda institución humana. Pero esa exhortación, hermanos, no nació en el vacío. Pedro vio a Jesús mismo haciéndolo. Jesús hizo a un lado su soberanía sobre toda la creación y decidió voluntariamente, sin estar obligado, porque estaba exento, decidió someterse. Jesús, en ese momento en Capernaum, estaba preparando a Pedro, estaba preparándolo para esto, para este momento, para que supiera exactamente qué palabras escribirle a estas iglesias de Asia Menor y, por consiguiente, a nosotros, a toda la iglesia, a la iglesia universal. Sí, hermanos, ese mandato es para nosotros también. Nosotros, que somos hijos de Dios porque fuimos comprados a precio de sangre, no tenemos luz verde para desobedecer a las autoridades, para desobedecer las leyes de los hombres. Todo lo contrario, estamos llamados, y aquí lo acabamos de ver, a tener una conducta irreprochable, a someternos a las autoridades, para que los no creyentes, en el caso de nosotros, los no creyentes que nos rodean, vean a Cristo reflejado en nosotros. Y así, viendo a Cristo reflejado en nosotros, puedan glorificarle a Él, no a nosotros, a Él, al que nosotros servimos, por el que nosotros mostramos esta conducta, para que cuando Dios por gracia los llame a ellos al arrepentimiento, es decir, el día de su visitación, como dice aquí textualmente, ellos consideren, entre otras cosas, la mansedumbre, la templanza, la obediencia, el testimonio de aquellos que ya están contados entre los hijos de Dios, de esos mismos creyentes que ellos han estado menospreciando, que ellos han estado calumniando y murmurando. El versículo 15 es uno de los más poderosos de ese texto. Vamos a leerlo otra vez. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. No es devolviendo la bofetada. No es pagando mal por mal. No es ofendiendo al que te ofenden. No es devolviendo la misma moneda. Todo lo contrario, haciendo el bien, ustedes, hermanos, harán enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y cierra ahí en esa porción diciendo,
honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y no se olviden de esto, honrad al rey. Porque el rey, sea quien sea, llámese como se llame, fue puesto ahí por Dios, por voluntad de Dios, porque Él tiene el control de todo. Pedro está llamando a estos hermanos que están siendo sometidos a una opresión por parte del imperio romano. Pedro los está exhortando a honrar al rey. Yo sé que eso para ellos fue chocante en el momento. Fue un reto para ellos. Por si no se acuerdan, un breve recordatorio para los que no estuvieron aquí en el estudio pasado. El emperador en ese momento era Nerón, el mismo que mandó a matar a su madre y que incendió Roma, que culpó a los cristianos del incendio de Roma para desatar la persecución histórica de los cristianos. Y él les está diciendo, honrad al rey. Nosotros, hermanos, estamos llamados, no por mí, no por Pedro, por Cristo, a honrar a las autoridades que nos han tocado. Debemos ser respetuosos con las leyes y con las instituciones. Debemos honrar, en el caso de nosotros, no a nuestro rey, porque no estamos en una monarquía, pero sí a nuestros gobernantes, sin importar cómo se llamen, ni el color, ni el partido, ni nada. Honrar a nuestros gobernantes. Ahora bien, a todo esto hay excepciones. Hay excepciones porque en el momento en que esa autoridad humana quiera hacerte negar tu fe o quiera colocarse a ella misma, a la autoridad humana, en el lugar que le corresponde a Dios, ¿qué ustedes creen que deberíamos hacer ahí? Obedecer. Deberíamos hacer como Jesús le dijo a Pilato en ese momento, en aquel momento: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Hay momentos en los que debemos recordarle eso a nuestras autoridades gubernamentales, a nuestras autoridades locales o municipales, y atención a esto, a nuestras autoridades de la iglesia, si es necesario. Ninguna autoridad tendría sobre mí, pastor, líder de ministerio, evangelista, predicador itinerante, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada desde arriba. Recuérdalo. ¿Ya lo recordaste? Ok, seguimos hablando. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo dijo Jesús. Pedro también exhorta, entre otras cosas, a los criados a someterse con respeto a sus amos. Y trayendo eso al contexto actual, también aplica para nosotros, porque no somos criados, no somos esclavos, pero la mayoría somos empleados. El llamado para nosotros, en ese caso, sería someternos con respeto a nuestros empleadores, a nuestros patronos. El cristiano está llamado, hermanos míos, a ser irreprochable en su lugar de trabajo, a ser un empleado ejemplar en donde quiera que sea que trabaje, a ser un ejemplo para los demás empleados que probablemente no sean cristianos en su mayoría. Ahora bien, aquí también aplica aquello de a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Porque especialmente hoy en día, miren, y yo que trabajo en empresas norteamericanas, te lo digo como testimonio. Hoy en día las empresas son muy dadas a alinearse a ciertas agendas
que no necesariamente van en consonancia con nuestra fe. Mi mensaje para ti, hermano, es el siguiente. Respeta las políticas institucionales de donde sea que trabajes, pero en el momento en que te quieran obligar a participar en actividades o eventos que de manera evidente representan una afrenta contra Dios, contra su carácter, contra su palabra, contra su naturaleza y por consiguiente contra tus valores cristianos, empieza a buscar otro trabajo. Ahí no es. Eso no puede venir de Dios. Debemos, hermanos, respetar y someternos a toda autoridad, pero nuestra fe y nuestros valores cristianos no son negociables, aún frente a un rey, si fuera necesario. En el capítulo 3, Pedro pasa a un tema muy delicado, que es el tema del matrimonio. Él les habla tanto a los esposos como a las esposas. Y aquí vemos ese corazón pastoral de Pedro. Él les dice a las esposas, les exhorta a estar sujetas a sus maridos, aún a aquellos que no sean creyentes, porque estamos hablando de una audiencia gentil, de una iglesia o iglesias predominantemente de origen gentil. Entonces él sabe que es muy probable que las mujeres estuvieran casadas con hombres que no necesariamente eran cristianos o viceversa. Y él llama a las mujeres aquí a someterse a sus maridos, aún no sean creyentes. ¿Para qué? Para que estos vean a Cristo reflejado en ella. Y que ese testimonio de su esposa, esa conducta irreprochable de su esposa, pudiera ser un instrumento de Dios para la salvación de ellos. Vamos a leer un poco de esto. Primera de Pedro 3, del 1 al 5. Vamos a leer. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Miren qué interesante aquí. Pedro está consciente de esa realidad, de una realidad social, si se quiere. No todos los matrimonios de esa iglesia son matrimonios enteramente cristianos. Y eso sucede en todas las iglesias, incluso hoy en día. Pero por medio del testimonio del cónyuge que sea creyente, el no creyente pudiera rendirse ante Cristo y entregar su vida. ¿Por qué? Porque estaría viendo no el evangelio en sí mismo, sino los frutos del evangelio. Pero Pedro también tiene sus palabras específicas para los esposos. Vamos a ver el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, atención, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, aquí él les está diciendo a los maridos, miren, honren a sus mujeres, maridos casados, ustedes, maridos creyentes, que están casados con mujeres que no necesariamente son cristianas, honren a sus mujeres para que sus oraciones, las tuyas, no tengan estorbo. ¿Cómo así? Eso se puede interpretar así. Mira, si tú no honras a tu esposa, tus oraciones tendrán estorbo. Es decir, deshonrando a tu esposa, cristiana o no cristiana,
deshonrando a tu esposa, tú estarías levantando un muro entre tú y Dios. Y ese muro sería un estorbo para tus propias oraciones. Porque Dios podría cerrar su oído a tus oraciones si tú deshonras a tu esposa. Eso es lo que Pedro le está diciendo aquí. El matrimonio, hermanos, especialmente a los jóvenes, el matrimonio no es cualquier cosa. El matrimonio no es una institución humana. Aunque vamos allí y firmamos un documento timbrado, oficial del gobierno, pero el matrimonio no es una institución humana. El matrimonio es una institución creada por Dios con sus manos, en Génesis. Y esto es un regalo de Dios. Dios creó el matrimonio como un regalo santo para la creación más preciada, para la humanidad. Si tú deshonras a tu cónyuge, tú estás deshonrando al dador de ese regalo, al creador de esa institución. Estarías deshonrando no a tu esposa o a tu esposo, estarías deshonrando a Dios mismo. Así de delicado es esto. Y miren que hay muchas formas de deshonrar un matrimonio. Lo primero que nos llega a la mente es la infidelidad, ¿verdad? El adulterio. Esto incluye, pero no se limita a el adulterio. El adulterio es solo una de muchas formas de deshonrar el matrimonio y por ende de deshonrar al dador del matrimonio. Cuando esposo, esposa, cuando tú irrespetas a tu pareja, cuando la humillas, cuando te colocas a ti mismo en una posición de superioridad, ya sea moral o espiritual o intelectual, cuando dices cosas con sarcasmo, con ironía, cargadas de espinas, de veneno, con la sola intención de herir a tu cónyuge. Esas son solo algunas de muchas formas en las que se deshonra un matrimonio y por consiguiente a su creador. El matrimonio era en ese tiempo y es y siempre será un tema importante en la iglesia. Pedro lo sabía. Pedro mismo era un hombre casado y por eso no deja pasar la oportunidad de hablar sobre este importante tema. Finalmente, Pedro hace un llamado a la unidad de la iglesia y al amor fraternal en la siguiente porción. En el mismo capítulo 3, versículos 8 al 10, dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque, y ahí empieza a citar el Salmo 34, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bendita sea la palabra de Dios. Como exhortación final, hermanos, aquí, miren, los cristianos estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. El problema es que estamos llamados a ser luz del mundo en un mundo que se resiste a la luz, que huye de la luz, en un mundo que prefiere las tinieblas a la luz. Y ese mundo que ha abrazado las tinieblas para justificar sus bajas pasiones,
y sus conductas pecaminosas, ese mundo, hermano mío, te va a menospreciar, te va a ofender, se va a burlar de ti, te va a dar la espalda, te va a empujar hacia los límites de la tolerancia para que tú peques, para que tú te apartes del camino. Cuando tú estés en esa situación, yo quiero que tú recuerdes estas palabras, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso en tu palabra. Señor, permite que tu palabra ministre nuestros corazones, empezando por el predicador. Ayuda, Señor, a que podamos ser luz en este mundo que está cargado de tinieblas. Permite, Señor, que podamos ministrar los corazones de aquellas personas que aún no responden a tu llamado soberano, pero siempre por medio de tu palabra, Señor, y sometidos a tu autoridad. Ayúdanos a ser ejemplos, a ser ciudadanos ejemplares, a someternos a las leyes y a las autoridades terrenales, pero por sobre todas las cosas, a tu voluntad, tu carácter y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.